Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y espero eh, que también este mensaje sea de provecho a sus vidas. Me gustaría seguir mandándoles saludos a aquellas personas que nos sintonizan, que también nos dejan un buen comentario, un buen saludo, que siempre están al pendiente. Muchísimas gracias por seguir compartiendo estas transmisiones. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y sobre todo seguir meditando en la palabra de Dios, que ese es el propósito de estar compartiendo estos videos. En el día de hoy me gustaría compartirles un tema titulado Una fe auténtica. Una fe auténtica. Esta reflexión del día de hoy la vamos a encontrar en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver lo que dice la carta de Romanos para que podamos desarrollar esta reflexión y de esa manera podamos practicar lo que escuchamos. En la carta de Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 15, es una introducción que el apóstol Pablo está desarrollando en su carta. En esa introducción del versículo 8 al 15, lo que nosotros encontramos es el párrafo de acción de gracias con una oración por los hermanos de Roma y el deseo del apóstol Pablo de irles a visitar también a Roma. Así que vamos a limitarnos, nada más vamos a leer el versículo 8 y el 9 al 15 está hablando precisamente eso, ¿no? De su oración a los hermanos de Roma y está también hablando el deseo de Pablo de ir a visitar a sus hermanos a Roma para también de esa manera predicar el evangelio en esa ciudad de Roma, ya que el apóstol Pablo nunca había estado en la ciudad de Roma, ¿ya? Así que él deseaba intensamente, pero por ciertas razones siempre se veía obstaculizado de estar con los hermanos en Roma. Así que voy a comenzar leyendo el versículo 1. Dice de esta manera, dice, en la Biblia Dios habla hoy. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla bien de su fe. En la Biblia, traducción lenguaje actual dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes. En nombre de Jesucristo, en todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Vamos a remarcar unas palabras claves que aquí está dando este primer versículo. Dice Pablo, en primer lugar, doy gracias a Dios. Aquí está su acción de gracias del apóstol Pablo por sus hermanos que habitaban en la ciudad de Roma, ¿ya? Por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. Ahora, aquí viene otra parte importante para entender la reflexión de hoy. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Bueno, lo que el texto está diciendo es que el apóstol Pablo agradece a Dios a través de Jesucristo por los hermanos que se encuentran en Roma, ya que en todas partes se habla bien de ellos y las personas que le conocen saben que ellos confían en Dios y lo obedecen. ¿Ya? Ahora, la fe auténtica obedece a Dios. La fe auténtica obedece a Dios. Ahora bien, la fe que estos cristianos de Roma tenían era una fe auténtica, porque la fe auténtica no solo dice creer en Dios, la fe auténtica va más allá, obedece a Dios. Por la obediencia a Dios es que estos hermanos tenían buena reputación en Roma. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería una muestra de obediencia a Dios? Una muestra de obediencia es creer en Jesús como el Hijo de Dios
y como tu Salvador. Mira lo que dice el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28 al 29. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Está muy claro. Aquí la gente le está preguntando a Jesús, ¿qué es lo que Dios, el Padre, quiere que hagamos? Jesús responde, dice, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Vamos a leer otra cita bíblica en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice de esta manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Repitamos una vez más lo que dice el Evangelio de Juan. De cierto os digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, lo que venimos diciendo es que la fe auténtica no solamente dice creer en Dios, la fe auténtica obedece a Dios. ¿Y en qué tenemos que obedecer a Dios? En creer en Jesús como nuestro Dios y Salvador personal, en creer que Jesús es el Hijo de Dios y por ello vamos a tener vida eterna. Sigamos. Juan 8:42. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. No todas las personas de la época de Pablo y no todas las personas de nuestra época aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y mucho menos como el medio de salvación de nuestros pecados. Así que una muestra de una fe auténtica en Dios el Padre en la época bíblica y en nuestra época es creer en Jesús como el Hijo de Dios y el medio de salvación de nuestros pecados. No podemos decir creo en Dios pero no creo en Jesús. No podemos decir, yo voy a misa cada domingo, pero sigues rechazando a Jesús. No podemos poner nuestros propios medios de obediencia fuera de lo que ya dijo Dios en la Biblia. El próximo texto nos dice de una manera clara lo que estoy tratando de decir. En la Biblia traducción lenguaje actual en primera de Juan o en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice de esta manera. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Así que una fe auténtica en Dios se muestra creyendo lo que el Padre dijo de Jesús, que Él era su Hijo y toda persona al creer en Él tenga vida eterna. En conclusión, aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y aceptar que al creer en Él tienes vida eterna, aceptas al Padre y al aceptar al Padre, aceptas al Hijo. Da como resultado una fe auténtica y una buena reputación en la sociedad, como una persona que obedece a lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, continuemos en nuestra segunda parte. La fe auténtica se muestra también por las obras. No se puede decir yo creo en Dios si tu fe no actúa juntamente por las obras. Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 23 al 26, nos explica que la fe auténtica se muestra también por las obras. Santiago nos va a dar 3 ejemplos de cómo la fe actúa juntamente con las obras. De esa manera, demostramos que tenemos una fe auténtica. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Y va a comenzar el versículo 14, es capítulo 2, versículo 14 al 26. El versículo 14 comienza con una pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras?
¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano, aquí viene el primer ejemplo, en la vida práctica se ve una fe auténtica. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué le sirve? Pregunta Santiago. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es otra pregunta. No fue justificado por las obras Abraham. Aquí nos inserta otro ejemplo, Santiago, del Antiguo Testamento, de la historia de Abraham. Y mira lo que dice, no fue justificado de Abraham por las obras cuando ofreció a Isaac. Ok, hagamos una pausa ahí. Abraham era un hombre anciano que junto con su esposa en su etapa muy avanzada de años, tuvieron un hijo. Abraham amaba mucho a su hijo Isaac. Y un día Dios lo probó. ¿Cuál fue la prueba que Dios en esos tiempos le pidió a Abraham? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en un altar, que se lo entregara en un sacrificio a él. Abraham obedeció a Dios, pero al momento que Abraham obedeció a Dios y puso a su hijo en un sacrificio para entregarlo a Dios, Dios le habló a Abraham y le dijo que no lo hiciera ese sacrificio porque Dios no se agrada de sacrificios humanos. Así que en ningún momento Abraham tocó la vida de su hijo Isaac. Simplemente era una prueba para Dios, para que Abraham pudiera madurar en su fe o desarrollar una fe más fuerte. Pero Dios nunca permitió que Isaac fuera sacrificado. Entonces, esa prueba que Dios le permitió a Abraham y ese pedido que Dios le hizo a Abraham era con un propósito, de que la fe de Abraham se perfeccionara, de que la fe de Abraham fuera más grande, más fuerte en Dios y que Abraham no pudiera amar más a su hijo que a Dios mismo. Entonces, esa prueba fue un bien para Abraham para que de esa manera él no tuviera otros dioses, en este caso su Dios fuera su hijo, sino que fuera fiel al Dios el cual lo llamó desde su ciudad donde él se encontraba a una ciudad que Dios le había prometido que le iba a entregar. Bueno, con eso en mente, sigamos leyendo el ejemplo que dice Santiago en cuanto a la fe que se muestran por las obras o que actúa juntamente con las obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿De quién? De Abraham. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando dice que creyó en Dios, vemos también que en esa historia Abraham creyó que Dios iba a proveer el animal para ser sacrificado en vez de su hijo. ¿Ya? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahat. Aquí viene otro ejemplo del Antiguo Testamento de unas historias muy antiguas
¿ya? Eh, que Santiago menciona para nuevamente mostrarnos que la fe actúa juntamente con las obras, ¿ya? Y veamos la fe y la obra de la persona de Raab. Vosotros veis que, perdón, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? La historia de Raab cuenta de que ella era una persona eh, que en la Biblia se le conoce como una persona pagana, una persona que no tiene las creencias en Dios, no cree en Dios como su Dios. Ellos tienen otro tipo de dioses, cualquier otro tipo de Dios. Ella vivía en una ciudad llamada Jericó y el pueblo de Israel, Dios le prometió que le iba a entregar una ciudad en específico, pero para llegar a ese destino tenían que cruzar ciertas ciudades y con ellas se encontraron con la ciudad de Jericó. Y en aquellos tiempos había muchas guerras y todo eso, ¿no? Entonces, eh, Dios le iba a dar la victoria a Israel para poder ellos pasar por esa ciudad, porque lógico que las personas de Jericó no los iban a dejar pasar por su ciudad, ¿ya? Para llegar a su destino. Así que se iba a soltar una guerra. Dios prometió la victoria a Israel y esta mujer, Raab, cuando, cuando vio al pueblo de Israel enfrente de su ciudad, que en aquellas épocas las ciudades se les ponía murallas alrededor, eran amuralladas para protección de guerras, ¿ya? La gente estaba dentro de las murallas. Cuando esta mujer Raab vio al pueblo de Israel enfrente de sus murallas de la ciudad, esta mujer creyó en Dios porque ya se escuchaba los rumores del Dios de Israel, que era poderoso, que era invencible, que había dado muchas victorias a Israel. Entonces ya había un cierto temor y un cierto conocimiento de ese Dios. Entonces la historia cuenta que Raab creyó en ese Dios, el Dios de Israel, que es el Dios de mío en lo personal, en el cual yo creo, ya, el único Dios. Entonces ella creyó y esa creencia o esa fe, ¿ya? Se mostró por sus obras. ¿Y cuáles fueron sus obras? De que cuando el pueblo de Israel mandó a un cierto grupo de espías a la ciudad, ¿ya? Para ver cómo estaba la ciudad por dentro, saber toda la información logística para llevar a cabo una batalla. Entonces, esta mujer descubrió ya a estos hombres de Israel que se habían penetrado en la ciudad de Jericó para poder hacer todo su mapeo de información, adquirir toda la información necesaria para ganar la batalla. Entonces, esta mujer los cubrió o los guardó, los protegió dentro de su hogar. ¿Ya? Entonces, su fe mostró una obra. ¿Y cuál fue esa? Procurar, cuidar, proteger la vida de estos hombres de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jericó se dio cuenta que estos espías habían ingresado a la ciudad y los estaban buscando para matar. Así que por eso es que Santiago nos narra en breves palabras la historia de Raab, ¿sí? Y nos cuenta nada más que creyó, pero su creencia se manifestó en una acción. ¿Y cuál fue esa? Proteger la vida de estos espías. Así que por eso Santiago pregunta en el versículo 25, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ella los recibe en su casa, los guarda y los envía otra vez al pueblo de Israel por otro camino. Porque así como el cuerpo, aquí viene otro ejemplo, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Bueno, la fe auténtica actúa juntamente con las obras. La fe auténtica es semejante al cuerpo humano. El cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
Los hermanos de Roma tenían buena reputación porque su fe era acompañada por sus buenas obras. No se puede tener buena reputación si tus obras no las acompañan. Veamos algunos ejemplos de buenas obras. Las buenas obras se muestran en la vida práctica. Por ejemplo, ir a un hospital, a orar por un enfermo, acompañar a una persona en su dolor o sufrimiento, el desprenderse de una prenda, de un plato de comida, el prestar un libro, el brindar tu servicio como intérprete. Por ejemplo, un día miré un video de un youtuber que es mecánico, pero es cristiano, y él en su relación con Dios, él le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por mi comunidad. Quiero mostrarles mi amor hacia ellos, pero con una acción. Mi acción va a ser que, como yo sé mecánica, les voy a ayudar en ciertos trabajos de mecánica y no les voy a cobrar nada. Así que este hombre de esa manera mostraba su fe, su amor hacia su prójimo con una acción, dando lo que él sabía sin un beneficio propio. Así que de esas maneras y otras muchas maneras puedes tú mostrar tu fe por tus acciones. Así que el día de hoy quiero que te preguntes, ¿tengo una fe auténtica? ¿Acepto a Jesús como el Hijo de Dios y como el medio para la vida eterna? ¿La fe que digo tener actúa juntamente con mis obras? ¿Cómo puedo mostrar mi fe por mis buenas obras en el día de hoy? Quiero que te preguntes eso. En conclusión, los hermanos que el apóstol Pablo elogia en la carta de Romanos, en el versículo 8, y son motivo de agradecimiento a Dios, es por el simple hecho de que tenían una fe auténtica. Esa fe se encargó de ser de agradecimiento o instrumento de agradecimiento a Dios por medio de la boca del apóstol Pablo y de las personas de Roma. Si tu propósito, al igual que el mío, es que las personas que no son cristianas alaben a Dios y nos tengan en buena reputación, es solo por medio de una fe auténtica, la cual se muestra creyendo en el Hijo de Dios y cada día actúa juntamente con sus buenas obras. De esa manera, muchas personas podrán tenernos en buena reputación y seremos motivo de agradecimiento a Dios. Así que voy a terminar con este dicho muy antiguo que dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Gracias una vez más por sintonizar este canal. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bye bye.